Capítulo 16. Malfurion corrió hacia el templo con la sensación de haber fracasado con Varian, agravada por el conocimiento de que la centinela que había hablado con Tyrande en la reunión, llevándose después a la suma sacerdotisa sin duda, habría llevado noticias de un nuevo desastre. Sospechaba que podría concernir a los altonatos, pero a esas alturas ya estaba preparado para lo que fuera. Para su sorpresa, no fue ninguna de las sacerdotisas quien lo recibió, sino uno de los suyos. El nervioso druida se inclinó cuando se acercó Malfurion. Parsis. El otro druida era hábil, capaz de adquirir la forma de un cuervo de tormenta y, con algo más de experiencia, algún día podría convertirse en un archidruida de alta posición. Naturalmente, Malfurion nunca le mencionó ese futuro al joven druida. Estabas asignado a Vallefresno. ¿Por qué estás aquí? No soy yo quien debe contestarte, Shando, respondió Parsis con respeto, obviamente agotado. Hay otra que se ha ganado ese derecho. Malfurion no siguió haciéndole preguntas. Parsis lo llevó a la zona donde recientemente había estado el cuerpo de Shalazir cuando Harrod la llevó a Darnassus. Oyó voces dentro, las voces de sacerdotisas rezando. El archidruida miró a Parsis y vio que el joven elfo de la noche parecía inquieto. Algo había cambiado para peor desde que había salido de allí. Cuando entraron, Tyrande se levantó del lugar donde había estado dirigiendo a otras 4 sacerdotisas en una plegaria. La luz de luna brillaba no solo sobre ella y las sacerdotisas, sino también sobre una figura tumbada en la plataforma que había entre ellas. Era una centinela. Malfurion no la reconoció. Su piel violeta había palidecido considerablemente, lo que no era una buena señal. En silencio, se acercó a su compañera. Tyrande se inclinó hacia él y susurró. Se llama Aradria Alzanubes. Es una mensajera de Vallefresno, una mensajera herida. A Malfurion no le gustaba el cariz que estaba tomando aquello. La suma sacerdotisa empezó a hablar, pero la centinela gimió de repente. Parpadeó y miró a la pareja, fijando la mirada en Malfurion. Archidruida entonces, lo sabes. Se obligó a moverse para poder verlo mejor y, al hacerlo, mostró una larga cicatriz muy fea que recorría todo su torso. Basándose en lo que podía ver, Malfurion se maravilló de que siguiese viva. Otras cicatrices más pequeñas salpicaban lo que podía ver de su cuerpo, pero la grande era claramente la que más gravemente la había herido. La ironía es que lo hizo su propia aguja, le susurró Parsis en el otro oído. Cayó sobre ella en una pelea contra varios orcos. Había matado al menos a 2 cuando ocurrió. ¿Qué hacía en territorio de orcos? ¿Y por qué traerla aquí? No estaba en territorio de orcos. Venía de camino hacia aquí con una misiva urgente de la comandante Aldrisa. El archidruida miró a Tyrande para confirmar la temible noticia. Ella asintió con tristeza. Se infiltraron tras las líneas, dijo con voz ronca Aradria, que evidentemente conservaba su buen oído a pesar de su estado. Debes descansar, le aconsejó la suma sacerdotisa. Tu voluntad y tu fuerza te ayudarán en tu recuperación tanto como la bendición de la Madre Luna. Aradria tosió con fuerza. La sangre salpicó la túnica de Tyrande, pero ésta no hizo intento alguno por apartarse ni por limpiarse. Solo sentía preocupación por la mensajera. Le recé mientras estaba allí muriendo, consiguió decir la centinela, le recé pidiendo que, si me permitía vivir lo suficiente para cumplir con mi deber, yo daría mi vida con qué gusto después. Me la ha concedido esa plegaria. La encontré mientras estaba en comunión con el bosque a cierta distancia al oeste de nuestro puesto avanzado, explicó Parsis. Los árboles estaban inquietos por algún suceso que había tenido lugar cerca. Busqué y entonces me encontré con ella. El druida describió rápidamente el hallazgo de los cuerpos. Parsis había encontrado al menos 4 orcos muertos, 2 de ellos hechos pedazos de un modo que solo podía significar que habían sido víctimas del hipogrifo. Pobre tormenta de viento, murmuró Aradria. Era un amigo muy leal, volvió a toser. Tyrande tomó un pañuelo y le limpió los labios a la centinela. Hice cuanto pude por ella, pero había estado mucho tiempo sangrando. El druida pareció avergonzado, aunque Malfurion creía que no era probable que nadie pudiese haber hecho más por ella. Tyrande sacudió la cabeza. Nadie podría haber hecho más, Parsis, ni siquiera una hermana. Él también me trajo aquí, dijo la centinela.
La curé lo mejor que supe y luego tomé la forma de un cuervo de tormenta, explicó Parsis. Ha sido un viaje agotador, pero sabía que no debía detenerme. Se llevaron el mensaje, continuó Aradria, tragando aire al hablar. Pero sabía lo que quería decir la comandante, ahorra tus fuerzas, insistió Tyrande. Deja que yo les cuente lo que me has dicho. Aradria sintió y cerró los ojos. La suma sacerdotisa contó rápidamente las observaciones y preocupaciones de la comandante Aldrisa. La profundidad de las incursiones de la Horda en Vallefresno inquietó a Malfurion e incluso a Parsis, que sin duda lo había oído antes. Mientras tanto, las sacerdotisas rezaban quedamente por la mensajera que se había arriesgado tanto para llevar las noticias mientras aún eran recientes. Me inclino a creer todo lo que mencionó la comandante y que Aradria jura como, al menos, suposiciones de una experta y, muy probablemente, como la verdad, concluyó la suma sacerdotisa. ¿Sabes, Shandris, que Aradria está aquí? He enviado a alguien a decírselo. Tyrande volvió su atención hacia la caída centinela. No podemos agradecerte lo suficiente todos tus. El pecho de la mensajera había dejado de moverse. Inclinándose sobre ella, Tyrande pasó la mano sobre Aradria. Ya no existe. Ha debido de morir hace al menos 1 o 2 minutos. Casi parece que sonriera, dijo Parsis, ahogándose al final de la frase. Quería darle más tiempo para que descansara, pero insistió. La suma sacerdotisa se incorporó. Le pidió algo a Elune y la Madre Luna vio lo digna que era de concedérselo. Para ser sinceros, estaba muy sorprendida de que hubiese llegado hasta nosotros y más aún de que viviese el tiempo suficiente para contárnoslo todo. Entonces nos corresponde encargarnos de que su sacrificio no haya sido en vano, dijo Shandris desde la entrada. La severidad de su rostro se debía a la pérdida de Aradria. Shandris consideraba a sus centinelas parte de ella. Hice cuanto pude, general, dijo Parsis, en cierto modo atemorizado por la famosa guerrera. Lo sé, druida. Yo acepté personalmente tu asignación a Vallefresno, se acercó al cuerpo. Y me acuerdo de ella. Una jinete habilidosa casi tan buena como yo. Aldrisa escogió a la persona correcta para llevar el mensaje, dirigiéndose a Tyrande y Malfurion, añadió. Por supuesto, tendremos que enviar una unidad lo antes posible. ¿Qué hay de la reunión? Le preguntó Tyrande a su esposo. La encaminaremos en otra dirección. Hemos traído a todo el mundo para intentar fortalecer la alianza. Este es el motivo. Shandris tocó respetuosamente el hombro de Aradria. Con vuestro permiso, tengo a 4 de mis mejores centinelas esperando fuera para llevarse su cuerpo. Le daremos una despedida adecuada. La suma sacerdotisa asintió. Adelante. Su nombre se entonará en el templo. Te lo agradezco. Shandris silbó 2 cortas notas y las otras centinelas entraron. La suma sacerdotisa y Malfurion se hicieron a un lado. Las sacerdotisas miraron al unísono a su líder, que les dio permiso para retirarse. Parsis se inclinó ante el archidruida y su esposa. Si me lo permitís, debería ir con la general Shandris. Tengo un conocimiento más reciente de Vallefresno y sospecho que querrá oírlo. Exactamente lo que pensaba, comentó la general. Ven. Antes de que pudieran irse, Malfurion preguntó. Parsis, había otro druida asignado junto a ti, Caradin, archidruida. ¿Has hablado con él en algún momento? El joven druida pareció más nervioso. No inmediatamente, lamento decir. Estaba preocupado por la mensajera. Lo intenté durante el vuelo pero por algún motivo no pude alcanzar su mente. Perdóname. Quería decírtelo, pero ciertamente, Malfurion no podía culpar a Parsis, que parecía estar a punto de desmayarse a pesar de su insistencia de irse con Shandris. No te inquietes. Cuéntale a la general todo lo que sabes y luego descansa. ¿Entendido? Sí, archidruida. No lo retendré más tiempo del necesario, prometió Shandris. Las centinelas subieron con respeto el cuerpo de Aradria a una camilla de madera y se la llevaron. Shandris y el druida tomaron posiciones tras ellas. Tyrande murmuró una breve plegaria por la valerosa mensajera al tiempo que las centinelas se marchaban con el cuerpo. Entonces, frunciendo aún más el ceño, le dijo a Malfurion. Me han contado lo que ha hecho Varian. Me quedé asombrada. ¿Qué ocurrió después de que se fuera? ¿Fuiste tras él? Fui a hablar con él. No me fue mejor que durante la votación.
No podemos depender de que se convierta en el líder que hemos estado buscando, Tyrande. Ahora no hay tiempo. Es más importante que nunca, amor mío. ¿No lo entiendes? El Une lo predijo. Varian deberíamos en esta hora oscura. El archidruida hizo una mueca. Ni siquiera puede guiarse a sí mismo por lo que respecta a su hijo. Los oí discutir antes de atreverme a acercarme a sus aposentos. Ese chico ha madurado mucho. Puede que sea joven en años humanos, pero es mucho mayor en espíritu. Creo que Varian va a tener más problemas con él. El Une no se equivoca, amor mío. Malfurion se lo pensó y suspiró. Puede que haya una esperanza. Quizá haya un modo de hacerlo reconciliarse con todo lo que ha sufrido y así aprender a perdonar a otros, especialmente a Gen, por los errores que hayan podido cometer a su vez. ¿Qué vas a hacer? Malfurion la tomó entre sus brazos y la abrazó con fuerza. Primero, seguir teniendo fe en ti. Segundo, creo que tengo que llevarme a Varian de casa. ¿Te encuentras mejor? Harrod se movió. Sentía el cuerpo rígido y le dolían los hombros cuando movía los brazos, pero aparte de eso lo único que quedaba de la espantosa tortura que había sufrido era el recuerdo. Eso era más que suficiente para él. Suficientemente bien, respondió cautelosamente. ¿Dónde estoy? En mi cuarto, respondió Maiev. Se agachó junto a su hermano, que yacía en una alfombra roja que él creía que era la cama de ella. Esta le dio una jarra llena de vino. Gracias, Harrod pasó rápidamente la mirada por la habitación. Como había supuesto, el hogar de Maiev carecía de cualquier efecto personal, excepto una morbosamente fascinante muestra de armas colocada en la pared que tenía enfrente. Harrod recordaba el interés de su hermana por los cuchillos y espadas incluso antes de que se uniera a la hermandad y vio que, además de una colección excepcional de hojas élficas, tenía varias que obviamente había obtenido de otras razas. ¿Qué me ha pasado? Caíste en una trampa. Puesta para un altonato, sin duda. Algunos habrían muerto de caer donde tú has caído. Yo creía haber muerto. A Maiev el comentario le pareció divertido. Apenas tienes unos rasguños. Harrod se dio cuenta de que en el tono de ella había orgullo por su resistencia. Neva me ha dicho que venías a verme, dijo de repente Maiev. Harrod le contó su papel en el morboso descubrimiento y la petición de Tyrande y Malfurion de que ayudase a su hermana en la investigación. Maiev gruñó su acuerdo con la sugerencia. He estado viendo el cuerpo con el que tropezaste, respondió, añadiendo brevemente una nota divertida al decir esto último. Igual que el primero. Hay alguien muy dedicado. No puedo decir que se lo reproche. ¿Quién querría que los altonatos fueran de nuevo parte de nosotros? Tú. La suma sacerdotisa y el archidruida quieren que eso ocurra. Maiev rió. ¿Y tú? ¿Has encontrado perdón para los altonatos? Sinceramente. Harrod no podía mentirle. Creo que tienen mucho que expiar, pero pedí tolerancia al final de la guerra de los ancestros y todavía lo hago. Confiaré en Tyrande y Malfurion. Trabajan por el interés común. Naturalmente, Maiev se levantó y extendió una mano. ¿Has terminado con eso? Harrod no se había dado cuenta de que se había terminado la copa. Se la dio e intentó ponerse en pie. Tómatelo con calma, hermano. Eso solo sirvió para que estuviese aún más decidido a levantarse. Inspirando profundamente, el antiguo oficial se incorporó. Muy bien, dijo su hermana. Si estás tan recuperado, supongo que volveremos al trabajo, Harrod pensó en el cuerpo. ¿Inspeccionaste a la víctima? El poco tiempo que me lo permitieron. Ese altonato, Vardin, ¿lo conoces? Hizo que su gente se llevase a su camarada muerto aún más deprisa de lo que se llevaron al anterior. Supongo que no están contentos con algunas de las inspecciones que le hicimos al cuerpo. Maiev. Ja. No le cortamos más de lo que lo hicieron los asesinos, así que no sufras. Creo que tenían miedo de que pudiese encontrar algún cacharro mágico suyo y nos lo quedásemos, sonrió despreciativa. Como si quisiera tener algo que ver con sus poderes. No, vamos a volver al lugar de tu pequeño incidente. Vamos, no se lo discutió. El paseo los llevó de nuevo a través de la zona de entrenamiento, donde se encontraba Neva. Se unió inmediatamente a ellos, colocándose al otro lado de Harrod y rozándolo de vez en cuando de un modo que lo ponía nervioso.
Neva me ha dicho que estabas persiguiendo a alguien. ¿Lo viste? No. Fuese quien fuese, resultó demasiado rápido. ¿Quién fuese? ¿Era una persona? ¿Seguro que no era un animal? Harrod dudó por un momento y luego contestó. No. Una persona. Me habló, incluso me ayudó. Las dos elfas se detuvieron. Maiev se acercó a él. Cuéntamelo. Harrod describió la conversación y cuánto se había disculpado la persona a la que perseguía durante todo el tiempo. Así que te salva y luego se marcha corriendo. Probablemente se dio cuenta de que tú no eras la presa que buscaba, uno de los altonatos. Dijo que no sabía que la trampa estaba ahí y por qué estaba. ¿Qué iba a estar haciendo un altonato cerca de ahí? Harrod señaló la zona que tenían delante, donde por fin habían llegado. E inmediatamente, Neva se arrodilló donde él creía que había caído. Inspeccionó el tronco de árbol más cercano. Aquí hay algo que no vimos antes. Pedazos de pelo. Interesante, Maiev los examinó. Bueno, es pelo. ¿Y te ayudó alguien peludo? Harrod se dio cuenta de hacia dónde quería ir su hermana con el comentario. ¿Crees que era un Wargen? Muy probablemente. Los Wargen han estado rondando bastante por los límites de la ciudad, dijo Maiev. Les han dado permiso para entrar y de vez en cuando lo hacen, pero parece que han desarrollado cierto interés en andar merodeando. El antiguo capitán de la guardia preguntó sin rodeos. ¿Crees que son ellos los que han matado a los altonatos? No sé qué razón podrían tener, todavía no, pero también podrían estar actuando como sicarios de otros. No eliminó a nadie. Las notas estaban escritas en el mismo estilo arcaico. Entonces debe de haber un elfo de la noche en el fondo de todo esto, decidió Harrod, alguien que perdió a un ser querido durante la guerra. Bueno, eso estrecha el círculo, comentó su hermana sarcásticamente. Me gustaría volver a hablar con ese Wargen. Harrod intentó recordar algún detalle y su voz era la pista más significativa, averiguar por qué estaba acechando por aquí. Aunque puede que no tuviera nada que ver con los altonatos, Maiev gruñó. Oh, debe ser así. No hay otra explicación razonable. Él tampoco pudo encontrar ninguna. ¿Dónde viven los Wargen? He oído algo, pero no estoy seguro. Oh, sabemos dónde están. ¿Qué me dices, Neva? La otra vigía se las arregló para deslizar su brazo alrededor del de Harrod. Acercándose a este, replicó. Este es tan buen momento como cualquier otro. Harrod estaba confuso. ¿Para qué? Maiev rió. Para investigar a los lobos, por supuesto. Lobos, al fin lo entendió. Es buena idea. La suma sacerdotisa y el archidruida me han dado la autoridad de investigar este caso allá donde pueda llevarme. Los Wargen tendrán que saber comportarse. Maiev dirigió la marcha. Neva tiró de Harrod hasta que, para evitar mayores incomodidades con la vigía, Harrod aceleró el paso y corrió tras su hermana. Al principio el camino fue tan sencillo, casi como un paseo por diversión, que Harrod se preguntó si su hermana estaba jugando con él y no quería de verdad su ayuda. Sin embargo, una vez que Maiev llegó a un roble retorcido, volvió a ponerse seria de repente. Neva se llevó un dedo a los labios, aunque Harrod no necesitaba la advertencia. Podía oír algo más adelante y al instante fue consciente de que, si él podía oírlos, ellos podrían ser capaces de oír a los tres intrusos. El campamento principal todavía está algo lejos, susurró Maiev. Pero últimamente varios lobos han estado acudiendo a esta zona. Supongo que les gusta cazar aquí. Guió a los otros dos cruzando un arroyuelo hacia una elevación. No por primera vez, Harrod se maravilló al ver el paisaje. Era muy fácil olvidar que todo esto estaba sobre un árbol colosal. Pegaos al suelo, ordenó Maiev. Ya estamos muy cerca. Él la miró. Son hostiles. Creía que nos presentaríamos sin. Cállate, su hermana dio un paso hacia adelante. De repente se le ocurrió a Harrod que ni él ni sus acompañantes habían llevado ningún arma. Solo podía achacar a la confusión provocada por su experiencia casi letal que no se le hubiese ocurrido antes. Sin embargo, eso no lo consoló de ningún modo. Sí, después de todo, los Wargen eran tan peligrosos, tenemos que volver, murmuró, esta no es la manera de hacerlas. Neva se envaró de repente. Al mismo tiempo, Maiev giró a su derecha. Una figura salvaje y resoplante saltó de detrás de un árbol.
Otro saltó desde la dirección opuesta. Ambos cayeron a cuatro patas a pocos pasos de donde se encontraban los elfos de la noche y se pusieron en pie. E inmediatamente se les unieron otros y los Wargen acabaron rodeando al trío. Por primera vez Harrod pudo ver claramente los largos colmillos y las afiladas garras y que, incluso encorvados, los Wargen eran más altos que los elfos de la noche. Y también eran al menos el doble de anchos y probablemente pesaban más que él, todo ello de puro músculo. Harrod se quedó quieto, en silencio y analizando rápidamente los movimientos de los Wargen para poder juzgar si tenían la intención de atacar. Por otra parte, Maiev y Neva se pusieron en posición de batalla y solo les faltó desafiar a los Wargen a que las atacasen. A Harrod no le gustó la reacción de las dos elfas, pero no dijo nada. Ahora los rodeaban casi una docena de Wargen. Su intensidad asombró a Harrod. Un Wargen macho se acercó a él. Resoplando, olió cuidadosamente a Harrod. Los profundos ojos marrones, el rasgo más humano de la por otra parte bestial figura, se entrecerraron ligeramente. El macho se acercó a Neva. La cara de esta era una máscara. La olió, aunque de un modo más rutinario. Dejó a Neva. A Harrod le pareció que el Wargen ya reconocía su olor. Cuando el supuesto líder se detuvo ante Maiev, hubo una pausa llamativa. Al igual que con Neva, el Wargen pareció reconocer algo en la hermana de Harrod, como si se hubiesen conocido antes. La criatura frunció los labios, mostrando mejor sus afilados dientes. Temiendo por Maiev, Harrod dio un paso al frente. Eso devolvió la atención del líder hacia él. El Wargen regresó. Por primera vez Harrod se dio cuenta de que, a pesar del aspecto que tenían, los Wargen seguían llevando ropa. Mucha era amplia o directamente abierta y por lo general se conservaba en buen estado. La ropa contrastaba llamativamente con la fuerza bruta que irradiaban los Wargen. «¿Habéis vuelto para espiarnos?», gruñó el Wargen con una voz sorprendentemente normal. «¿Os divertimos?». Harrod tardó un momento en comprender que la pregunta iba dirigida a Maiev. Esta sonrió desafiante al líder. «Hemos venido cumpliendo con nuestro deber hacia la suma sacerdotisa. Ya lo sabes. La última vez no encontrasteis nada. Las cosas cambian». El líder movió las orejas irritado. «El rey hablará con vuestra sacerdotisa y el archidruida. Cuando quieras». El grupo de Wargen gruñó. Sin embargo, sonaban más frustrados que furiosos. Obviamente, esta conversación ya había tenido lugar antes. «Dices que las cosas cambian», dijo el líder con voz ronca. «¿En qué?». «Mi hermano casi muere por una trampa preparada para los saltonatos». Maiev no le explicó al Wargen quiénes eran los saltonatos, lo que confirmó lo que había dicho antes de que conocían de la existencia de los hechiceros. En ese momento estaba persiguiendo a un Wargen. El líder no miró a Harrod. «¿Pruebas?». «Encontramos pelo enganchado en la corteza de un árbol donde mi hermano yacía». El comentario se llevó una risa desdeñosa de toda la manada. «En el bosque hay muchos animales», mostró sus garras. «La caza es buena. Mientras solo cacéis ciervos y cosas semejantes, no otra clase de presa», replicó Maiev. El líder se volvió de nuevo a Harrod. El largo hocico se quedó a unos centímetros de la nariz del elfo de la noche. Harrod podía oler el intenso aliento del carnívoro, pero no mostró ningún rechazo. «Dime», pidió el Wargen. «¿Viste a uno de los nuestros?». No estaba demasiado dolorido. «MMMF. No sentirías ningún dolor si él te hubiese atacado como dices». Harrod le devolvió tranquilamente la mirada. «No he dicho que me atacase. Me liberó de la trampa. No sé cómo, pero lo hizo. Incluso lamentó que yo hubiese caído en ella». El interrogador movió las orejas pensativo. El líder de los Wargen se quedó delante de Harrod, pero miró a Maiev. «Una historia distinta a la que insinuabas. Así que un Wargen que estaba de caza pasaba por ahí. Por respeto a la suma sacerdotisa y al archidruida, se retira cuando descubre elfos de la noche tan cerca. Cuando un necio lo sigue, incluso rescata al mencionado necio y por eso se nos considera monstruos». Los otros acompañaron el discurso con gruñidos. Harrod se tensó, esperando tener que pelear para abrirse paso, a pesar de las nulas probabilidades de poder hacerlo. «Solo investigamos todas las posibles conexiones», contestó Maiev. «Si no tenéis nada que ocultar, no tenéis nada que temer, ¿verdad?».
El líder Wargen volvió a mostrar los dientes. Si queréis preguntarnos, acudid a nosotros. Es peligroso acechar por aquí. Hay cosas peores que trampas para magos. Los Wargen jóvenes pueden dejarse llevar por la caza. Podrían atacar antes de darse cuenta de que no se trata de un ciervo. Estiró las orejas. Para entonces podría ser demasiado tarde. Hizo un gesto a los otros Wargen para que se moviesen. Harrod mantuvo un ojo vigilante sobre ellos hasta que se hubieron apartado lo suficiente de los elfos y luego se unió a Mayef y a Neva. El líder de los Wargen bufó. Al unísono, las criaturas lupinas se volvieron hacia los bosques, moviéndose tan silenciosamente como podría hacerlo un habilidoso elfo de la noche. Harrod suspiró. Esto ha sido demasiado tenso. Nunca estuvimos en peligro real, replicó su hermana con confianza. A pesar de todas sus amenazas, solo son un puñado de humanos. Harrod se enfadó. Humanos con garras y dientes muy afilados y sabías que vendrían a por nosotros. Es más fácil que ir tras ellos. Piensa en esto como una prueba. Quería ver su reacción cuando mencioné lo que te había pasado. He visto suficiente. ¿Saben algo? Más de lo que creen. Me hubiese gustado saber lo que planeabas. Podrías haber cambiado de idea y no venir. Además, se llevó la mano a la espalda. Cuando la volvió a sacar, su hermano vio que ahora estaba armada. No estábamos tan indefensos como creías. Neva imitó a Mayef, revelando que ambas estaban armadas. Harrod dio un resoplido. Esa era la hermana que recordaba. Mayef haría cualquier cosa por cumplir con su deber hasta el fin. Era algo que debía recordar mientras él la ayudaba a descubrir al que se encontraba detrás de las muertes de los altonatos. Probablemente, detrás de esto haya un elfo de la noche, dijo con irritación. Nuestro pueblo tiene muchos más motivos que los Wargen para querer ver los muertos. Mayef comenzó a caminar de regreso a Darnassus. Oh, probablemente tengas razón en eso. Esto nos llevará de nuevo hacia los elfos. Pero los Wargen también hay que vigilarlos, ¿no crees? Neva le dedicó a Harrod una tímida sonrisa mientras seguía a Mayef. Tras un momento, el antiguo capitán de la guardia la siguió. Seguía enfadado con su hermana por su temeridad, aunque pensándolo entendía por su colorida historia cómo podía haber desarrollado un rasgo así los milenios pasados. En cierto sentido, sospechaba que su temeridad había marcado la diferencia entre la vida y la muerte para Mayef. Pero no me quedaré quieto mientras vuelves a hacerlo, se juró Harrod. Si iban a trabajar juntos, Mayef tendría que entender que su hermano no era el bufón de nadie, ni siquiera el suyo. Su éxito, y probablemente la existencia estable de su pueblo, dependía de que ella lo entendiese. De repente se le ocurrió que su ira hacia su hermana lo hacía sentirse más vivo que en cualquier otro momento tras la muerte de Shalazir. Conociendo la relación de Harrod con Mayef, Shalazir lo hubiese encontrado divertido. Delante de él, Mayef le murmuró algo a Neva y luego se rió. Eso despertó otro tema, uno que Harrod dudaba que ella encontrase tan divertido. Harrod había descubierto algo interesante durante el encuentro con los Wargen, algo que a su hermana le hubiese gustado saber. Poco a poco había reconocido la voz del líder del grupo. Era la voz de su rescatador. Harrod no había hecho la conexión inmediatamente debido a que, cuando el Wargen lo había rescatado, lo había hecho con su forma humana, usando dedos en lugar de garras para coger al elfo herido. También se había dirigido a él en susurros, al contrario que el tono más áspero e imperioso que había utilizado durante su encuentro. Pero aún más importante era que en los ojos humanos del Wargen se había reflejado que éste, a su vez, se había dado cuenta de que Harrod lo había reconocido. Incluso a pesar de eso, el Wargen había ordenado que los dejasen en paz. Harrod tenía la intención de averiguar por qué y, cuando lo hiciera, sería sin el impedimento de su hermana. Mayef tendría que esperar a que su hermano regresara del campamento de los Wargen. Por supuesto, eso suponiendo que le permitiesen salir vivo una segunda vez.